Ok, bueno, pues ya empezamos, ya estamos creo que en Facebook y pues esta reunión la hicimos para tratar un tema que a las tres personas que estamos aquí nos apasiona, la edición. Y pues de alguna manera, pues también para mantenernos cerca de todos ustedes, de todos nuestros seguidores, lectores, autores, ¿sí? Entonces, pues bienvenidos a esta pequeña reunión que hicimos el día de hoy. Y pues el tema es edición. ¿Hay qué más? Se me olvidó. Edición y qué más. ¿Alguien que se acuerde del cartelito? Se llama por ahí oficio y vocación. Edición, oficio y vocación, sí, se me olvidaba. Si no me traiciona la memoria. Sí, eso era. Está bien. Bueno, no sé, Juan, a ver, tú háblanos un poquito, bueno, Juan de Dios, para los que ya se están agregando, ahí poco a poquito vamos. Juan de Dios es nuestro editor estrella de Bitácora de Vuelos Ediciones. También mi esposo, Alfredo Miranda González, que pese a que sigue una carrera de contabilidad, es excelente corrector ortográfico. Entonces, pero Juan de Dios sobre todo nos apoya en el área de literatura, en el área humanística, ¿no? Principalmente. Una edición que va un poquito más a fondo, más en el aspecto también del estilo. Y por eso, bueno, me parece valiosa su aportación en torno a esto que nos apasiona y que hace posible, pues, que también existamos como Bitácora de Vuelos, tanto Vianey como Juan de Dios. Invité también a Sara, pero Sara Montaño se le complica un poquito por los horarios, pues son integrantes de Bitácora de Vuelos, ¿sí? Son gente que ha trabajado conmigo y de la cual pues estoy sumamente agradecida. Y bueno, Juan de Dios, ¿qué nos dices acerca de este oficio o vocación que sería la edición? Bueno, pues, ¿qué tal, Nadia? Vianey, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por ahí en línea? Es un gusto saludarlos ahora por estos medios, que al parecer pues todavía se van a quedar por un buen tiempo o a lo mejor de forma permanente, ¿no? Y en cuanto a la edición, la verdad es de que es una adicción, la edición, ¿no? Al principio, ya cuando llevas cierto camino recorrido como lector, se te va dando la edición. ¿Por qué? Porque te vuelves crítico, y crítico de todo tipo de textos, incluso hasta de las vacas sagradas, ¿no? Siempre estás pensando cómo se pudo haber hecho mejor, ¿verdad? Si bien no comenta uno mucho como editor este tipo de casos, porque bueno, pues te echas encima a los fans, ¿verdad?, de las vacas sagradas, sí se da que de pronto lees a un autor ya muy reconocido, muy importante, o un clásico, y bueno, un clásico contemporáneo, no los clásicos que son los griegos y los latinos, ¿no? A un clásico contemporáneo, y te das cuenta que de pronto pues también tuvieron sus resbaloncillos, ¿no? Y esos resbaloncillos se fueron en ciertas ediciones. Esto es normal. Entonces es apasionante porque ya cuando lo haces de una forma profesional, estás ahora sí que con un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Un ojo a la trama y emocionado, y otro ojo viendo, caray, aquí el autor se quedó a mitad de lo que quiso decir, o aquí el autor creo que pudo tener una mejor sintaxis. Y es apasionante, es adictivo, la verdad. Creo que no puedes dejar de editar ni cuando vas caminando por la calle, como comenta Jaime Muñoz, escritor importante de aquí de la región y también editor, ¿verdad? Entonces, pues sí, la verdad es de que es algo que un editor, antes que escritor, pues es lector, ¿no? Lector de fondo, lector de largo alcance. No es un lector que lee medio cuento y se duerme, ¿no? Tienes que aventarte todo el libro de cuentos, o al menos si estás editando un cuento o tienes cierto tiempo para la entrega de esa edición, pues por lo menos tratas de avanzar lo más que se pueda. Entonces, es un lector ahora sí que que debe de tener condición lectora, ¿no? Condición, perdón, lectora, y pues por ahí un lector de kilometraje. Si no lees, muy difícilmente vas a poder editar, aunque te sepas al dedillo
todas las reglas ortográficas y gramaticales, tanto de nuestro idioma como de cualquier otro, ¿no? Porque a fin de cuentas estas reglas de dónde las saca la Real Academia Española, la Academia Mexicana de la Lengua y las academias de todos los países, pues lo sacan de los autores, ¿verdad? No vienen de otra parte, vienen de los escritores. Entonces, vienen de nosotros mismos en la forma en que utilizamos el lenguaje oral y escrito, vienen de nuestras costumbres. Entonces, si no lees, aunque te sepas estas normas, estas reglas, pues difícilmente vas a poder ser un editor, ¿no? Y es muy apasionante también, es muy apasionante. Aunque también nos ha tocado a Juan de Dios y a mí revisar libros que ya en verdad sí te jalas de los pelos porque dices, no puede ser, ¿cómo lo voy a hacer para corregir tanto? Pero a ver, siempre he tenido yo una duda, digo, porque eso es algo que me sucede cuando reviso libros y no sé si ustedes me puedan responder aquí, tengo una curiosidad. ¿Hasta dónde puede llegar un editor? Fíjate que esa pregunta es interesante. Bueno, no sé si quieres comentar algo, Vianney. No, lo mismo, es muy interesante porque es un trabajo arduo saber hasta dónde corregir, hasta dónde estoy interfiriendo con el autor y hasta qué punto estoy interfiriendo con el estilo del autor. Normalmente en mi caso lo que uno hace como editor es ver si en esta cuestión de sintaxis, si es que se cambia, la intención no se pierde. Simplemente no hay no se pierde el estilo del autor, pero es una cuestión muy difícil, es una cuestión muy intuitiva, por así decirlo. Sí, yo también creo eso. Incluso aquí entra otra chamba u otra, por ahí, otra responsabilidad del editor, ¿no? Estar en contacto constante con el autor. Porque precisamente como dice Vianney, y sobre todo en la poesía, bueno, ¿qué te vamos a contar a ti, Nadia, no? La poesía ya ven que es bastante flexible en esto de la sintaxis, ¿no? Y precisamente pues se toma uno ciertas licencias, ¿no? Como autor, o los autores se toman licencias naturalmente para estilizarlo más, para darle, como dice Vianney, cierto rumbo a esos versos, a esa idea que quieres plasmar, a esa emoción o ese sentimiento, y entonces pues sí tienes que estar en contacto con el autor, ¿no? Porque igual y tú le corriges la sintaxis y dices, no, espérate, es que, o sea, yo quise decir esto y por eso le puse esa sintaxis, no fue accidental, sino fue a propósito, ¿verdad? Fue guiada. Y sí, yo creo que es importante esto, porque también el riesgo que se corre con los autores es de que al momento que les corriges, pues vamos, no todos lo toman a bien, ¿no? Sí, claro. Como todo artista, el artista de las letras es también muy celoso de su obra, ¿no? Y muy celoso de su ego, y entonces, pues tienes que tener un cierto tacto para hablar con él y decir, oye, creo que aquí, ¿verdad? Mira, esta idea no quedó lo redondo que tú buscabas, quisiste decir esto, oye, aquí la sintaxis, oye, ¿sabes qué onda? Tienes una muletilla en todo el texto, esto es muy común en la edición, que, ¿verdad? Que a los autores se nos vaya o se les vaya una muletilla y no nos demos cuenta, porque estás de cabeza en el texto, o sea, andas nadando sobre tu propio texto y entonces solamente alguien como el editor lo detecta, una muletilla. Entonces, es a veces difícil y dependiendo del autor no hayas de qué forma hacérselo saber porque no sabes cómo vaya a reaccionar. Y esto pasa no solo en autores reconocidos o en autores importantes, digamos ya con bastante obra publicada y ya que ya tienen un renombre. Esto pasa hasta con el Nobel que empieza, ¿no? Es más, creo que el Nobel a veces es el que más te, ¿no? Sí, así es. Ajá. Bueno, aquí pues agradecer a quienes se han unido a nuestra charla. Por ahí veo a Vic Medina. Vic Medina, mucho gusto, qué padre que estés aquí. A Judith Escandón, obviamente Judith Escandón, ¿verdad, Juan de Dios? Sí, claro. Jaime Velasco, Armando Salgado. Con Armando Salgado estamos, ahí estamos trabajando un proyecto que pronto saldrá a la luz, un proyecto muy interesante de Armando.
nos dice saludos desde Morelia, gracias por emprender estas charlas. A Roxana Elbrich Thomas también se une. Y vemos no voy a acercar porque si no veo, Donaki Olmedo, Claudia Marcela Soto, Dulce de la Torre. Y Claudia Marcela pues nos deja un comentario aquí, dice que es muy importante saber hasta dónde el autor quiere permitir, ¿sí? Alberto Llanes, Alberto, un saludo también con él, siempre grandes amigos, él es autor colimense, escritor colimense. Guadalupe Ángeles, entonces a cada uno de ustedes que ya se sumaron a esta charla, pues muchas gracias. Vianey, ¿qué aportación de todo esto que estamos diciendo? Vianey se integró a Bitácora de Vuelos para dirigir la colección Cuadernos de Literatura y Naturaleza, ¿sí, verdad? Sí, así es. Sí, así es. No, soy muy mala para los nombres. Y bueno, ella se ha integrado. Platícanos un poquito de esta colección, ya vamos por la segunda serie. Sí, ahí no hallábamos. Platícanos un poquito también sobre la elección del elemento que dábamos, no sé si era ese elemento. Bueno, en fin, a ver, Vianey, platícanos un poquito de esto. Bueno, en sí la colección es, como su nombre lo dice, es un conjunto de cuentos, de poemas, de ensayo, microficciones, etcétera, aceptamos de todo, relacionados sobre algún elemento. En este caso, la primera entrega fue el elemento del agua, y publicamos 2 poemas, y así es. Del fuego no puedo ser. No, fue el agua. El agua, pues gracias. Sí, ya me acordé de las portadas, sorry. Sí, así es, sí, las portadas sobre todo. Fue el agua, escogimos lo que son 2 poemas, un cuento, específicamente relacionados no solamente que hablaran del elemento, sino que utilizaran adjetivos, utilizaran imágenes, retóricas, etcétera, en torno al elemento agua. Entonces fue una colección bastante grata, una colección concisa realmente, y pues en la actualidad la seguimos promocionando. Y ahora la segunda entrega es del éter. Precisamente fue un arduo trabajo seleccionar este elemento porque estábamos viendo recién el fuego y luego ya el éter. Yo quería algo más cachondo, más sarcástico. En el encierro, pues se da las cosas, los asuntos del amor, el erotismo, las altas temperaturas, y Vianey me dijo, no, mejor que sea otro elemento. Ok, algo otro elemento, y pues como ella lo coordina, pues ya no me quedó más que acatar sus indicaciones. No, también escogimos, lo digo en plural, escogimos el éter. Escogimos lo que es el éter, y en sí el éter se le llama el quinto elemento, porque viene de los griegos en sí, los griegos les decían que era el cielo, o en este caso el espíritu. Entonces, estamos esperando más bien a que manden muchos poemas o muchos cuentos muy filosóficos o muy espirituales, como quien dice, esperemos, hasta el 28 de junio en este caso. Pero sí fue una elección muy curiosa, seleccionamos las 2, pero fue algo que precisamente da para la situación, ¿no? Esta cuestión filosófica que nosotros nos podemos plantear. Precisamente por eso, más que nada, fue la elección, más que por el fuego, por otra cosa. No hallábamos cómo acomodar la convocatoria realmente, y sí se nos hizo interesante cuando Vianey y yo estuvimos revisando el asunto del éter. Como ya lo explicaba ella, pues nos resultó interesante, sobre todo porque pues estos momentos en que está uno encerrado, en que pues está rodeado de los muros de la casa, pues sí nos da oportunidad de reflexionar un poquito sobre nosotros mismos, sobre las personas que nos rodean, sobre pues como que indagar, ¿no?, en nosotros o reconfigurar. A lo mejor había muchas cosas que no estaban muy claras en nosotros, a lo mejor ciertos miedos, a lo mejor ciertos rencores con la persona con la que compartimos la casa, y pues ya no nos quedó de otra más que o arreglas el asunto o lo arreglas, o sea, sí, o sea, no había opción, ¿no? Entonces, creo que el éter en este sentido, pues sí nos parece un poquito
el trabajar este aspecto místico, este aspecto de conexión profunda con nosotros, pero también con la naturaleza. Digo que finalmente estos cuadernitos tienen ese enfoque, ¿no? Hablar sobre los recursos naturales. Entonces fue esa la elección que hicimos, ¿sí? Entonces, sí, así es. Yanel nos está ayudando en ese aspecto. Y bueno, Juan de Dios, digo, para quienes nos están conectando apenas, bueno, Juan de Dios en sí nos ayuda con todo lo que se hace en Bitácora de Vuelos, o sea, él es así como el corrector general y el máster de todo este asunto, ¿sí? Entonces, a ver, veo aquí nuevas personas, a Iván Pineda, también escritor colimense, nos dice saludos desde el puerto de Mis Amores, él vive en Manzanillo, ¿sí? Entonces, hasta allá se van nuestros saludos también, ¿sí? Juan de Dios, algo que quieras aportar sobre, pues, el trabajo que hacemos aquí en Bitácora de Vuelos. Ahorita voy a hablar de lo último que estamos sacando. Sí, bueno, pues, en realidad es un trabajo que requiere, para aquellos que no conozcan mucho de qué va la edición, que ahora sí que requiere de no solo de oficio, sino de profesionalización, ¿verdad? A nivel editorial, porque el trabajo es el mismo o a veces hasta más del que se lleva en un momento dado para sacar una edición en papel. A nosotros básicamente lo que nos falta para complementar, bueno, no que nos falte, más bien para compararlo con la edición en papel, pues sería publicarlo en papel el libro, ¿no? Pero en realidad los pasos de edición son los mismos, o sea, la revisión, la corrección, la maquetación, el diseño de portadas, el diseño del libro en general, ¿verdad? Todo esto requiere el mismo trabajo y hay veces, sobre todo se ve en escritores noveles, vuelvo al escritor novel, ¿no? A lo mejor a veces el escritor novel o aquel que quiere probar suerte cree que es más sencillo porque es digital, ¿no? Y también cree que es más relajado porque es digital. Sí, es cierto. ¿Verdad? Tal vez por la experiencia que tienen en navegar en redes, en hacerse pues por ahí de un perfil en redes, de estar subiendo textos a redes, ¿verdad? Que pues, la verdad son bastante relajados. Entonces, no, la edición digital tiene el mismo nivel por ahí de profesionalismo que la edición en papel. La diferencia es de que va a salir un producto digital, ¿verdad? Que vas a poder comprar y descargar en tu dispositivo y en cierto formato. En este caso, el más tradicional en cuestiones digitales es el EPUB, ¿verdad? Pero también pues, lo puedes descargar en PDF o en algún otro formato. Bien, y entonces, bueno, para aquellos que dicen, pues es que es más sencillo, no, viene siendo lo mismo, ¿no? Los editores, los revisores y los correctores tenemos la misma chamba o el mismo nivel de complejidad en revisar un texto para una edición digital, ya sea libro o revista o sitio web, que para una edición en papel. Así es. Yo creo que esto, Juan de Dios, que acabas de mencionar es importantísimo porque los procesos son los mismos, ya lo dijiste. No podemos desmeritar uno, decir, como tú dices, no tomarnos a la ligera, pues es en digital, ¿no? No, es lo mismo, lo que en este caso como resultado, producto final, nosotros tenemos un libro electrónico y en otro momento las editoriales tienen un libro impreso. Esa es la única diferencia, ¿sí? En cuanto al formato de final. Sin embargo, todo lo demás se realiza de la misma manera. Sí, en este caso, nosotros lo que sí tenemos ahorita, pues es una ventaja que podemos aprovechar en el sentido de que producir un libro electrónico, producir un libro digital, pues sí son costos más bajos. El costo también del libro es un poquito más bajo al estandarizado. Y otra ventaja que tenemos también es el asunto de la distribución, ¿sí? O sea, nosotros en este caso, pues no tendremos la frontera de un estado, de una región, de un país, ¿no? Sino la frontera es infinita.
Y yo creo que en estos momentos en donde hablamos propiamente de una crisis en el asunto editorial, creo yo que las editoriales que nos dedicamos a libros digitales o electrónicos podemos ser brazo fuerte junto con las editoriales de libro impreso, ¿sí? Para afrontar esta situación debido a la pandemia. O sea, podemos trabajar en conjunto, podemos hacer muchos proyectos que ayuden a seguir visibilizando a nuestros autores, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, si el día de hoy reconocemos el uso de la tecnología como algo fundamental en nuestra vida, ¿sí? También reconocemos que las editoriales de libro electrónico también son una alternativa, ¿no? Para seguir produciendo, para seguir leyendo, para seguir promocionando a los autores. Entonces, que esta parte, digamos, que se estanca ahora en las editoriales de libro impreso, pues nosotros podemos salir para apoyar, ¿sí? Fíjense muy bien, estamos hablando de apoyar, no de desbancar o de eliminar, no, apoyar, ¿sí? Entonces, es muy interesante lo que acabas de comentar. Aquí Arthur nos dice, la edición exige rigor, ya sea digital o en papel. Claro que sí, ¿no? Eso no hay que pasarlo por alto. Y también yo creo que aquí los tres compartimos esto, o sea, estamos hablando de libros, pero también estamos hablando de revistas digitales, ¿no? De lo que se hace, de lo que se produce para la web, ¿no? O sea, no porque sea una revista lo vamos a dejar de lado la edición, la corrección, todo este proceso, o no porque sea libro, ¿no? Sino que a la par se tiene que trabajar con el mismo rigor, digamos, estos documentos, ¿no? Así es. Así es. Sí, entonces eso es importante, ¿no? Para los autores, ahorita que está la convocatoria abierta, Nadia, de bitácora, de vuelos, pues es importante que los autores tomen en cuenta todo esto, ¿no? Que no digan, ¿sabes qué? Pues vamos, a lo mejor ya envié varias partes o incluso a alguna editorial que lo saca en papel, que imprime el libro y no obtuve respuesta, y pues acá es digital, como quiera igual y me dan cabida. No se trata de eso. No, en realidad es el mismo trabajo y tiene que los autores pues nos comprendan un poquito que lo que llega a bitácora, incluso no decidimos nosotros en forma individual. No decide Juan de Dios, no decide Nadia, no decide Vianey. No, yo soy la que menos decide. A mí me Así es. Decide un consejo editorial, como en toda editorial, sí, así ¿verdad? Es. Pasa por ese filtro. Y entonces, si tú eres un escritor novel o un escritor que a lo mejor todavía no tiene mucha obra publicada y quieres participar, pues la recomendación que te hacemos es que lo hagas de la forma más profesional posible para que cuando llegue esos filtros, que van a ser filtros en cualquier otra editorial, ya sea impresa en papel o digital como la nuestra, pues pueda ser asequible a ese, ahora sí que a esa coordinación editorial, ¿verdad? A ese consejo y digan, este tiene algo, este libro, ¿no? O este libro está muy bien escrito, vale la pena que lo tomemos en cuenta o incluso que lo aprobemos, ¿va? ¿Por qué? Porque también eso es otro punto muy importante, ¿no? A veces, como el autor como tal, cuando no está muy consciente de todos estos procesos y de que es una labor profesional la que se hace en la edición, revisión, corrección y luego ya publicación, dice, pues mando mi trabajo, ¿no? Y ahí la chamba, lo bien o mal que se va, ahí es chamba del editor. Y no, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque va a decir mucho de ti cómo llegue ese trabajo a manos del consejo editorial. Entonces, a veces con 2, 3 líneas que lea el consejo, va a decir, ¿sabes qué? No, este autor no tiene ni calidad, ni tiene idea de lo que quiso decir. Y es más, como dice Nadia, ¿no? ¿Sabes qué? Nos va a costar, no sé, meses, tal vez, poder corregirle o poder estar en contacto con él para que le dé un buen giro a su trabajo y sea entendible o tenga la calidad mínima que se espera. Y pues no, ¿verdad? O sea, es un autor que todavía no está preparado para publicar, porque así es, hay un proceso, ¿no? En todos. Entonces, que entiendan que todo esto es profesional, no es
no es algo así como que, anímate, hombre, acabo aquí te publicamos. No. No, no, ¿De no, no. acuerdo? No, Es, ¿verdad? Sí, y qué bueno que dijiste eso, porque fíjate que dentro de las cosas que me ha pasado a mí, bueno, es que luego se enojan conmigo, que porque no los publico. Le digo, no, yo no veo los libros en verdad. Yo, así como llegan, bueno, llegan directamente con Raúl, que Raúl no nos acompaña porque le tiene pavor a la cámara y bueno, fue un asunto que discutimos ayer muy seriamente y terminamos enojados, no nos hemos hablado del todo el día de hoy y no pienso hablarle por si me está viendo, no lo he visto tampoco, no tiene face de entrada, o sea, pero si me ve, estoy enojada con él y no pienso hablarle. Entonces, llegan directamente al correo de Raúl, que es el coordinador editorial de todo este asunto, y él lo manda a nuestros lectores. O sea, yo soy la última persona que me entero de quién se va a publicar y quién no. Obvio, me pasan el dictamen y yo digo, ¡ay, qué padre! Se va a publicar este libro. O, ¡ay, qué mala onda! A ver si no se enoja, ¿no? Pero bueno, pero en verdad siempre me tienen con el Jesús en la boca cuando me pasan los dictámenes. Yo quiero ver siempre un dictamen favorable, pero a veces no y digo, ¡ay, Dios! ¿Cómo le digo? Tú, Raúl, dile, porque yo no tengo corazón para eso. Pero bueno, y ahí me ando escondiendo. No me vean, porque sí, luego el enojo. A ver, nos hicieron una pregunta muy interesante, Vic Medina. Dice, ¿se leen menos libros digitales que físicos? A ver, ustedes que son editores digitales, platíquenme. sí, sí y en parte no. Hay personas que sí dicen, es que a mí me gusta más leerlo en papel. Comparto mi experiencia con esto de la colección de libros, de cuadernos de naturaleza a veces ahí van los nombres otra vez. Literatura y naturaleza. Muchas personas me preguntaban, oye, ¿dónde lo consigo? ¿Tú lo envías? Yo, pues sí, ahí está el link para descargar. Ay, ¿es digital? Sí. Ay, no, entonces no. Yo, no, pero ¿por qué? Si es un libro. No, es que yo tengo que estar tocando el papel y no. Hay muchas cuestiones, hay muchas restricciones, hay muchos tabús, por así decirlo, en cuanto al libro digital. O sea, uno piensa que se va a cansar, que es menos trabajo, que hay que chiste que lo esté leyendo, si no estoy tocando el papel, si no estoy oliendo incluso el libro. Me ha tocado personas que han dicho, es que yo huelo los libros y a ver si me gusta. No, tampoco así, ¿verdad? No se va a poder tener... sí, a ver qué le huele. Ay, no te creas, no, ya la regué, me escondo. No, pero muchas personas me han dicho eso, de que no tienen el objeto a la mano, y si no tengo el objeto no me sabe, como es por así decirlo, es una cuestión sensorial, ¿no? Pues sí, obviamente no está el objeto, pero hay otras sensaciones al momento de leer el libro digital. O sea, no es lo mismo, pero el conocimiento ahí está, lo que se lee es igual. Una cuestión es, por ejemplo, que podría ser una barrera el hecho de que no tengamos ciertos dispositivos, pero aún así ya prácticamente cualquier dispositivo puede leer libros digitales. Entonces es nada más cuestión de que la gente que en este caso está con el formato físico, pues se vaya acercando un poquito a lo digital. No hay que tenerle miedo a estos libros, no hay que satanizarlos, al contrario, es una fuente muy importante de información, muy importante de conocimiento, porque está al alcance de todos. Yo creo que la única barrera que podría haber sería esta cuestión del lenguaje, porque a lo mejor un autor que no sabe español no me podría leer o no podría leer algo. Creo que es la única barrera, pero sí, no hay que tenerle miedo, no hay que satanizar estos libros electrónicos, son muy buenos y es una nueva entrada, pero no por eso implica que los libros electrónicos vayan a desplazar al físico. No. Claro que no, eso nunca va a pasar. Son apoyo, sí. Ok, Juan de Dios, creo que tú en algún momento comentabas una anécdota que tenía que ver con Gabriel García Márquez cuando escribe su novela A Máquina y que todo el mundo le dice, wow, pues esta cosa es del diablo, ¿qué? O ya me volví loca. Algo de Gabriel García Márquez, de cuando la escribió. Ajá, o ya me volví loca. Bueno, mira, no recuerdo exactamente si comenté esa anécdota u otra, ¿no? De Gabriel García Márquez. Lo que sí anda por ahí circulando, tal vez lo comentamos en alguno de los cursos que hemos dado por ahí, Nadia, juntos, que anda un meme, ya tiene años, el meme, debe tener unos 5 o 7 años, anda un meme donde un chavito pues ve
a su papá, ¿no? Que está escribiendo en una máquina de escribir, algo ya poco común en este tiempo. Y entonces le dice, mira qué loco, imprime al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, imprime lo que vas escribiendo. ¿Por qué? Porque no están familiarizados con las máquinas de escribir. Incluso las fábricas. Qué padre, sí. ¿Verdad? Hace años que cerró la última fábrica de máquinas de escribir, de Olivetti. Entonces, Olivetti, sí. Ya nada más las vamos a ver en los museos o cualquiera que tenga una en su casa, pues como ahora sí que como los teléfonos antiguos, ¿no? De adorno o algo por el estilo, como un souvenir de otros tiempos. Pero es interesante. En el caso, yo tengo unas primas también que hace años que di un curso también de escritura en una biblioteca. Fíjate, estoy hablando de hace 7 años, 6, 7 años. Di un curso de escritura y había en la biblioteca todavía utilizaban máquinas de escribir. Y mis primas, que en ese tiempo tenían entre 12 y 14 años, por ahí vieron la máquina, dijeron, órale, qué rollo y cómo funciona esto, ¿verdad? O sea, nada más para que nos demos una idea de cómo los nativos digitales, como le llaman a estas nuevas generaciones, a las generaciones que están ahorita al tanto de la tecnología, pues sí desconocen la máquina de escribir y entonces pues sí les parece loco que al momento en que escribe se imprime, ¿no? Eso, yo creo que fue esa anécdota. Y bueno, que García sí, no, Márquez pero tenía que ser un escritor, algo así que cuando él dijo que iba a escribir a máquina sus novelas, que iba a dejar de escribir a mano, todo el mundo ¿cómo que vas a dejar de escribir a mano y vas a escribir en esa máquina? No me acuerdo quién era, y tú platicaste la anécdota, o sea, okay. Déjame ver si me acuerdo de la anécdota. La comentamos en un taller propiamente, pero y tú diste la referencia así como muy, muy bien documentada. Me imagino que ahorita se nos fue el avión tanto a ti como a mí. A ver, ahí van unas preguntas. Sí. Se fue. Dice, bueno, Judith Escandón nos dice, ¿qué formación y preparación se requiere? Muy buena la pregunta de Judith, ya la leí incluso, más se las comparto. ¿Qué formación y preparación se requiere para convertirse en un editor? Ya que el editor es la figura que analiza los escritos y decide cuáles cumplen con los requisitos mínimos para ser publicados. Perdón por la lectura, pero los pocos me fallan mucho. Además, los modifica de acuerdo al estilo y criterio del editorial. Bueno, ahí ya no estoy muy de acuerdo, no tanto se modifican, pero la pregunta inicial es muy buena. Y algo muy importante, deben hacer la corrección ortográfica y gramatical. Me voy a la pregunta, a ver si dice, ¿qué formación y preparación se requiere para convertirse en un editor? Muy buena pregunta. Bueno, no sé si quieres comentar algo, Vianey, o digo algo. No, di tú y luego yo ya hablo, no te puedes. ¿No? Okay. También tengo los comentarios, pero primero tú. Es algo de lo que mencionaba en un principio. Tienes que ser un lector de largo alcance, pero aparte no puedes ser un lector de largo alcance inicial, ¿no? Ya debes de tener por ahí un camino recorrido en cuanto a las letras y qué tipo de letras, todo tipo de letras. Un editor no puede permitirse dejar de lado las novedades editoriales para centrarse nada más en los clásicos o en los clásicos contemporáneos, o dejar de lado los clásicos contemporáneos para meterse de cabeza en las novedades editoriales. Tienes que leer de todo, y entonces para lograr esto no se hace de la noche a la mañana, ¿no? ¿Cuántos años tienes tú, Nadia, digamos, leyendo y escribiendo? Primero leyendo, fíjate, ¿cuántos años, no? Uy, Vianey, ¿cuántos años? Leyendo, Bueno, leyendo. Vianey es chiquita, aunque no lo creas. Bueno. Vianey que está en medio, sí, es una polluela. No, sí, Vianey. No, o sea, tampoco me la miras o sea, tú tienes 50 años, mi vida. Yo tengo mucho menos, casi como 20 años menos que tú. Vianey tiene menos 20 años que yo. O sea, no te creas, pero Vianey es chiquita, O sea, tiene más, pero
ya le está entrando al mundo editorial y Así ya está documentando. Sí, pero está muy jovencita ella, no para nada, ¿eh? Sí. No, viene y no llega ni a 20, creo. No, sí tengo Pero, 24 años. O sea, sí, 24, bueno. yo tengo 43. ¿Cuántos tienes tú, Juan de Dios? Ya dijimos la edad. 43 Sí. años. ¿Tú? Yo voy para Bien, los ¿cómo te 5 vas lustros. ¿Eh? Voy para los 5 lustros. Ándalo. Diría mi abuela, ya no te cuentes al primer hervor. No, ya necesito como 2, 3 hervores o toda la noche como la barbacoa, ¿no? Sí, algo así. Bueno, volviendo a esta pregunta, entonces necesitas un buen camino recorrido. Naturalmente, que comprenda un buen acervo de clásicos, un buen acervo de diferentes movimientos y épocas, un buen acervo contemporáneo, porque no puedes hablar de Platón y luego dejar de hablar de Juan Villoro, digamos, ¿no? Un ejemplo, que son dos extremos, ¿se fijan? Dos extremos. Estamos en el extremo de, básicamente casi del inicio de ahora sí que de la literatura. Digo casi porque no es el inicio de Platón, lógicamente, ¿no? Tenemos a Homero y a Homero el griego, no Homero Simpson, a Homero el griego por ahí, este poeta griego, e incluso hay precursores de Homero que por ahí encontraron algunos investigadores de la UNAM. Pero bueno, tenemos los inicios de la literatura y luego tenemos a lo contemporáneo, hablando de mexicanos, pues que un Villoro, que un Antonio Ortuño, que una Nadia Contreras. Entonces, tienes que conocer de todo, incluso de escritores también de tu región, porque es muy común que hay algunos que se presumen editores y luego no conocen qué escritores están en boga ahí en la región y a nivel nacional. Entonces, tienes que tener un acervo de todo, y aparte de tener un acervo de todo tipo de literatura, de todo tipo de, ahora sí que de escritos, de todo, tienes que tener una cultura lo más amplia posible. No se puede de la noche a la mañana. Entonces, a mí convertirme en editor, pues me ha llevado un promedio de 15 años, más o menos, ¿no? O sea, yo me animé a empezar a editar después de 15 años de meterme de cabeza en todo este tipo de libros y todo este tipo de cultura. Y luego, naturalmente, tienes que tener una formación profesional. ¿Cómo lo haces? Bueno, te pegas con otro editor, ¿verdad? Naturalmente, a la antigüita, o también te haces de libros que marquen el oficio. Aquí tengo uno precisamente, creo que esta es la Biblia de muchos editores, El libro y sus orillas, de Roberto Zavala Ruiz, que incluso esta edición que tengo ya está corregida, revisada y aumentada de acuerdo a la edición digital también, ¿de acuerdo? Entonces, pero también no la versión de... Sí, ¿verdad? Ya es la... Sí. Que es lo que interesante de este autor, ¿no? Que ha ido por ahí renovando o en un momento dado actualizando su libro precisamente por las tendencias digitales. Pero no te hace editor leerte este libro de pe a pa, eso no te hace editor. Editor te hace leerlo, aplicarlo y estar en el constante trabajo de edición, ¿no? Como decía por allá, Aristóteles, somos lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, lo cito por ahí este clásico, este autor clásico de memoria, no literal. Entonces, eso es lo que te profesionaliza, estar dentro y estar constantemente estudiando el oficio y las nuevas tendencias. Pero no puedes así como que, ay, pues ya me leí 100 libros, ya me puedo considerar editor, ya escribí un libro o ya, no sé, me publicaron unos poemas en una página web, ya soy escritor y editor. Creo que el oficio profesional va mucho más allá de eso, ¿no? Y pues nunca dejamos de aprender, ¿no? Yo nunca dejo de aprender, incluso tengo que volver a la Biblia, ¿no? Tengo que volver porque no me sé el libro de memoria completamente. Si bien te aprendes los conceptos más importantes y de cabecera para la edición, de pronto tienes que volver, oye, aquí, a ver, aquí hay algo con lo que no me había topado y pum, te metes de cabeza aquí o checas con otro editor. En este caso, ya ves que tú y yo, Nadia, pues hemos tenido conversaciones, ¿no? Oye, ¿cómo ves? ¿Cómo viste esto? Oye, ahí se te fue también un gazapo, ¿verdad?
Ujú. Entonces, Sí, todo, me corrige todo esto cuando te... publico cuando publico avisos y todo. Yo soy muy mala para dar avisos, no sé. Y luego me pongo nerviosa. Entonces digo, ¿lo escribí bien o no lo escribí bien? Entonces ahí estoy. Y luego ya llega Juan de Dios. Oye, abusada, ahí te equivocaste. Y yo, lo corrijo a la carrera. Pero sí, Juan de Dios, sí, lo que sea, me ayuda mucho observándome las publicaciones que hago de avisos y todo eso. Unas las hace que hago yo, otras Raúl. Él es el que escribe peor que yo, pero bueno, es porque no me Sí, oye. claro. Fíjate que Entonces, muy interesante, mande. no, y creo que de esto va la profesionalización. Estos son los estudios que debes de tener. Primero, ser un lector voraz, ¿no? Un lector voraz y un lector, tú lo acabas de mencionar, Nadia, algo muy interesante y muy importante, y un lector muy observador, ¿no? Porque te digo, a veces uno corrige hasta clásicos contemporáneos, ¿no? Y ahí voy a comentar algo de ahora sí que, como les dicen, ¿no? Que de una vaca sagrada. De pronto lees un libro, digamos, de García Márquez, y dices, caray, o sea, lees algo en la sintaxis, dices, bueno, es el maestro, ¿no? Pero aún así, creo que pudo haberse, sin quitar el cometido o la intención de la idea de esa frase o de esa línea, pudo tener una mejor sintaxis. A mí me pasó cuando leí el amor en los tiempos del cólera. En las primeras páginas por ahí hay una sintaxis que... pero les digo, son pequeñeces en un autor de esta envergadura, ¿no? Son pequeñeces, ¿por qué? Porque el resto del libro no tiene nada de eso. Pero eres tan observador que detectas cosas así. Pero ¿qué te hace que seas de esa forma observador? Bueno, que eres bastante, ahora sí que crítico, ¿verdad? En todo lo que lees, y eso te lo provoca solamente, pues, una lectura permanente y constante de todo, ¿no? Sí, claro, así es. Así es. No, Digo, y y perdón porque mencione el Gabo, Perdón porque mencione el Gabo, igual pude mencionar No, otro, no, pero está bien. Mencionas una está vaca bien. sagrada. Pero pasa, A ¿verdad? ver, Dianey, Espero que usted no. que Sí. también ya está No, sí. incursionando en este terreno. Pues mira, Nadia, yo la verdad, yo tengo una formación de licenciatura en letras. O sea, a mí realmente tengo una formación académica. Esa es otra vía. Por un lado sería esta formación y la verdad me ha permitido ser una lectora voraz y no solamente una lectora voraz, una lectora que tiene conciencia. O sea, a veces es difícil para nosotros que nos dicen, por ejemplo, retomando lo que dice Juan de Dios, es que hay que leer, es que hay que, o sea, hay que leer, hay que ser muy observadores, sí, pero ¿cómo podemos lograr hacer eso? Si en nuestra educación superior realmente parece, bueno, superior, perdón, nuestra educación básica parece que nos quieren alejar de la lectura, poniéndonos cosas como el Quijote en secundaria. O sea, pues claro que no lo vas a poder, no te vas a poder acercar a ello. Entonces, al momento de empezar a leer, sí, no se puede, o sea, es muy difícil y la verdad, no recomiendo que lean el Quijote en secundaria, pero ya después adelante sí, ¿no? Lo que pasa aquí es que hay que saber acercarse o hay que saber qué libros nos interesan para que poco a poco nos vayamos acercando un poquito a esto de lo que es el libro y ya ahora sí ya podamos afrontarnos a los clásicos. Yo soy muy sincera, yo no había leído un clásico hasta que llegué a la carrera. O sea, no podía, por más que intentaba, no podía. ¿Por qué? Porque no entendía contexto, no entendía ciertas palabras, no entendía lo que es el uso de las figuras retóricas. Entonces, al momento de tener una formación pues ahora sí que académica, formal, esto me permitió poder ser una lectora profesional, se podría decir, ¿no? Pero en el caso de que, pues no todos tenemos esta formación, lo importante es empezar de poco a poco. Y hay una cuestión, no hay que acercarnos directamente a los clásicos, sino a lo que es contemporáneo, porque nos está dando una idea de qué es lo que estamos escribiendo y cómo estamos percibiendo el mundo, en este caso, esta percepción posmoderna, ¿no? Entonces, yo que estoy polluela, como me habían dicho. Ya se la creyó. Yo que estoy pequeña. Sí, estás polluela. A comparación, y, bueno, pues realmente está la teoría, pero la cuestión empírica, pues es un proceso que hay que trabajar, por supuesto, o sea, retomo otra vez, el trabajo de editor es una cuestión muy, muy intuitiva.
solamente, o sea, aparte de leer, aparte de tener esta formación y volver a retomar las bases, como había comentado Juan de Dios, cuando hay un problema, cuando no sabemos, porque es imposible aprenderse un libro, y quien lo haga, pues mis respetos, o sea, la mayoría de la gente no lo puede hacer, pues logra realmente lo que es una cuestión de edición, porque hay que ser muy observador, muy intuitivo, o sea, lo poco que he editado, lo poco que he hecho más bien corrección de estilo, yo he visto que los autores son muy apasionados, muy, muy apasionados, o sea, la idea les sobra, pero la cuestión de puntuación, la cuestión ahora sí teórica, es donde hay que revisar un poco, ¿no? Y por supuesto, ese es el trabajo realmente de un corrector de estilo, un editor. No cortar esas alas que tienen los autores con estos lineamientos, que tampoco son malos, es nada, es cuestión de saberlos usar y en qué momento, porque a lo mejor quiere decir algo y pues no, o sea, nosotros tan afanados en una cuestión académica, pues no se puede, o sea, tenemos que tener mucha comunicación y tener mucho contacto y sobre todo tener mucha sensibilidad e intuición, lo vuelvo a repetir, voy a ser muy repetitiva, pero sí, sobre todo lo que es la intuición, y hay que combinarlo, o sea, creo que es lo que hace esto un oficio tan, tan versátil, sobre todo, ¿no? Sí, 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 claro. Me estaba viendo unos mensajes. En el caso me quedé con la idea de los libros digitales, si se leen más, se sigue leyendo más libro impreso, ¿sí? Todas las estimaciones que se mandan sobre el libro digital, sigue leyéndose más el libro impreso. Por esto que comentaba, yo creo que muy acertadamente Vianney, todavía tiene que ver con la cultura del libro, con esta idea de tocar el libro, de olerlo, de palparlo, de la hoja, de toda esta composición, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que algunas circunstancias como esta, como la de la pandemia, hay que ver, ahí en este caso que tú hacías la pregunta, de ver cómo se dan las estimaciones a partir de este encierro, a partir de que muchas librerías han abierto sus libros para descarga gratuita, pues hay que ver qué pasa, ¿no? Cómo se mueven estos números. Tiene que ver también con la edad, ¿sí? Yo batallé mucho en lo personal para que mi marido leyera de manera electrónica, le regalé una Kindle, le pasé los libros, descargué muchos de la tienda para que a él le gusta leer mucho de historia, por ejemplo, ¿no? Y ahorita literal no la suelta, ¿no? Entonces va con la Kindle para todos lados. Pero sí fue algo como que si es que yo no le entiendo, es que no sé, tú muévele, o sea, tú muévele, pícale y no le va a pasar nada, ¿no? O sea, pero sí me he topado también que tiene que ver mucho con la edad. En personas, no sé, a lo mejor me atrevo a decir una falacia, pero yo creo que personas que más o menos tienen como 50 años en adelante, sí batallan un poquito más con los entornos de la tecnología. Personas ya un poquito más jóvenes, digamos, o que tenemos menos edad, pues sí, como que nos acostumbramos a hacer como estos lectores híbridos, ¿no? Que vamos de un formato a otro, de un concepto a otro, sin mayores problemas, pero sí tiene que ver mucho con la edad, con el atrevimiento. Entonces, me gustaría ver las estimaciones de la lectura digital a partir de esta pandemia, cómo movió los números, eso sería muy interesante, ¿sí? Y tenemos otra pregunta acá que dice Mariana Reyes. Gracias, Mariana, por vernos. Dice, ¿qué opinan de la autoedición? ¿Cómo ha cambiado el rol del editor ante estas herramientas que permiten a los autores llegar directamente a los lectores? A ver, chicos, ayúdenme. Bueno, pues creo yo que es algo atractivo, ¿no? Para un autor poder llegar directamente al lector, pero volvemos al punto de los autores noveles, ¿no? O del autor que comienza, que, vamos, hay veces que debido a que, no es que quiera canonizar la formación, ni mucho menos, ¿eh? Pero lo que decía Vianney es cierto, ¿no? Los autores generalmente son o somos muy emotivos, le cargamos mucho al texto de cierta forma, todo aquello que a nosotros nos apasiona. A veces como autores se descuidan ciertos aspectos y no somos conscientes de ello, ¿no?
tenemos a veces que tener un revisor y un corrector, o ahora sí que un filtro que nos diga, oye, ¿sabes qué onda? Me gustó a lo mejor, o no me gustó, o aquí no le entendí, o qué pasó con esta idea, o me quedé como que con la duda de quién tomó la escoba y salió volando, ¿no? ¿Fue la mamá o el hijo? Y eso es trabajo del editor y del corrector. Y entonces, si no tenemos estos filtros, porque también las nuevas generaciones, o no sé si todos hemos sido así al principio, pero creo que esto es algo que se adolece un poquito más en las nuevas generaciones. Ya no están tan abiertas a una crítica, ¿no? Son como más dolientes a veces a una crítica. Y entonces dicen, pues yo sí lo quise escribir y es mi texto y es mi obra y bla, bla, y yo lo publico. Estamos de acuerdo. Pero entonces, si no tienes cierta preparación o cierta formación, como decía Vianney, ¿no? Ya sea como lector, que tengas un buen criterio, como escritor que ya hayas publicado, o que estés constantemente en la práctica, aunque no tengas mucha publicación, y que tengas, si no esa preparación académica de una carrera como la de Vianney, o la tuya también, Nadia, que es en letras, pero sí que has tomado cursos, diplomados, que tienen que ver con la edición, que tienen que ver con la corrección de estilo, que tienen que ver con la maquetación de un libro, con todo esto que implica este oficio. Entonces, pues puedes hacer el otro, corres ese riesgo, ¿no? O naciste con un buen criterio y la poca o mucha formación que tienes te ayudó y hiciste las cosas más o menos bien, y vas a salir a flote en tu autoedición, o vas a ser el oso, ¿verdad? Y generalmente eso vemos, que hay un montonal de autores que están haciendo el oso porque se están autoeditando y autopublicando, ¿no? No es lo mismo a una persona que tiene una formación como el maestro Saúl Rosales, que él ha sacado muchos libros de autor, ¿verdad? O sea, eran ediciones que él mismo se hacía, él mismo publicaba sus libros, todo ello, pero estamos hablando que el maestro Saúl tiene una formación de toda la vida en las letras y en la edición, y de toda la vida pegado a los libros, de toda la vida pegado a este mundo editorial y literario, ¿no? Y entonces, incluso lo respalda por ser miembro de la Academia Mexicana de la Lengua también, ¿sale? Y tú lees un libro de él, y aún así se basa en otros editores, no sé si han visto. Sus ediciones a veces de pronto dicen corrección o edición a cargo de un ejemplo, de Jaime Muñoz Vargas. O sea, aún así pide se fijan, la apreciación o el punto de vista. Sí, claro. ¿Verdad? De otro editor o de otro escritor. ¿Por qué? Porque él sabe que aunque tenga toda una vida en esto, todos somos humanos, ¿no? Y somos susceptibles de que se nos vaya algo que no vimos. Entonces, yo creo que es un riesgo muy grande, ¿no? Ojalá, no digo que no sea una oportunidad para los nuevos autores, pero también corren el riesgo de caer en esto y de quedarse ahí. Si no tienes la humildad para que alguien te dé su punto de vista, alguien que ya tiene tiempo en esto o que es profesional en la edición, pues puedes quedar ahí y a lo mejor de cierto nivel no vas a pasar, ¿no? Es el riesgo. Sí, muy bien. Sí, o sea, la autoedición yo creo que es válida siempre y cuando pues se siga, digamos, lo que ya comentaba Juan de Dios, el hecho de cuidar la obra, de todo el proceso de edición, de corrección, de estilo. Digo, finalmente lo que estamos ofreciendo es a nuestros lectores, pues es nuestro trabajo, y yo creo que también depende de cómo escribamos, de cómo se escribe, es el hecho de que nos vuelvan a comprar otro libro, pues, por ejemplo, ¿no? Si claro. Hay autores que pues solamente les compramos una vez y pues ya, ¿verdad? Y hay autores que sabemos que están publicando o que van a sacar otro libro y estamos así como que cuando lo sacan para adquirirlo, lo quiero leer, y así nos vamos, ¿no? O sea, vamos haciéndonos del acervo de ese escritor. Entonces, pues tiene que ver con esto, todo este proceso de editorial que se realiza hasta su producto final. Bueno, ya llevamos casi una hora y pues ya es tiempo de terminar. Antes de hacerlo, digo porque luego viene la despedida de cada uno de nosotros. Bueno, pues tenemos noticias en Bitácora de Vuelos, ediciones. Acabamos de sacar los libros premiados, los libros que recibieron el premio Bitácora de Vuelos 2019. Y en este caso,
tenemos pues prácticamente 4 libros maravillosos, no porque nosotros los hayamos hecho, sino porque son maravillosos, de Alma Mancilla, de Obed González Moreno, Gerardo de la Rosa y Luis Orea. De ellos vamos a estar platicando a lo largo de la semana porque los libros se van a presentar de manera virtual, así como esta reunión. Entonces ya les estaremos indicando en cuándo se van a presentar estos libros. Por lo pronto, la fecha más próxima de un conversatorio que vamos a tener los autores que acabo de mencionar con ustedes y conmigo es por ahí como el martes o el jueves. Nos vamos a reunir a platicar sobre este proceso de creación, este proceso de escritura que llevó pues al resultado de estos libros, ¿sí? Por ahí ya les estaremos pasando la información, el cartelito. Entonces va a estar con nosotros, todavía por definir, martes o jueves, eso sí, esta semana no pasa, pues los autores que recibieron este premio el año pasado. Y bueno, nos van a platicar sobre sus libros, sobre cuáles fueron los detonantes para escribirlos, cuál fue su experiencia, pues todas las cosas que llevaron para este resultado. Obviamente, pues las preguntas también van a responder las preguntas de todos ustedes. Y pues esa es la información que tengo de las próximas actividades de Bitácora de Vuelos. A manera de cierre, ¿qué podemos decir, queridos colegas? Pues no sé, ¿tú vienes ahí? primero bueno, yo hablo, vale, pues. primero las damas, porque tú has empezado siempre. Ay, no. A ver. Niños, tiempo es oro. Cuéntame en la televisión. Pues de manera de cierre, siempre si tienen dudas o algo, acérquense con alguien que les pueda ayudar en ese sentido, hablando de la autocorrección y la autoedición, ¿verdad? Pero sí es importante que sigamos acercándonos a este mundo de la literatura, sobre todo si queremos cultivarnos en este oficio de la edición y de la corrección de estilo. Ok, cuando yo ya creo que sería no, pues no me queda más que igual que bien ahí, ¿no? Acérquense a la literatura, a todo tipo de literatura, a todo tipo de género. Como algo muy importante que comentó Vianey durante la charla es que acércate a lo que te guste, ¿verdad? Al género que te guste, a los autores que te gusten, y posteriormente vas a ir descubriendo más y más. Y pues confíen en nosotros, ¿no? Como editores, correctores, revisores, correctores, editores, por allí, porque crean en nosotros debido a que no nos formamos de la noche a la mañana, no fuimos espontáneos, llevamos ya cierto tiempo en esto y aparte nos estamos preparando constantemente. No es tampoco de que, este libro dice que la A va antes que la B, ¿no? Y así lo voy a hacer, no. Estamos tomando cursos constantemente de edición y corrección de estilo, de revisión, edición y corrección de estilo. Estamos tomando cursos por ahí constantemente de literatura en sí, ¿verdad? De procesos de edición. Entonces, confíen en nosotros y también, pues confíen en ustedes, pero confíen, como decía Vianey, en un editor, ¿no? Confíen en el editor o siempre tengan a la mano, si son autores que comienzan, siempre tengan a la mano por ahí algunos lectores, ¿verdad? Algunos lectores de cajón que puedan echarle un ojo a su obra, incluso hasta como simples lectores, es importante un punto de vista y eso los va a ayudar bastante. Y pues créanme que en Bitácora vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Para que estos productos que sacamos sean cada vez mejores y de su gusto. Muy bien. Claro. No somos los malos. Los editores no somos los malos. No somos malos. La pregunta no la respondimos. A ver, la pregunta del cartelito se me olvidó desde hace rato. ¿Edición, oficio o vocación? Yo creo que las dos cosas. Sí. Sí, las dos. Sí, así es. Las dos. Es oficio y vocación y nace de la pasión lectora. Ya ven que todo inicio empieza con la pasión lectora, ¿no? Con la pasión por el libro.
das con el libro adecuado, te apasiona, quieres leer más de ese autor o de otros autores, pero con la pasión lectora nace el oficio y la vocación, ahora sí que de ser editor, ¿no? Yaney, para cerrar. Pues igual coincido con Juan de Dios, son las Con dos las cosas. mismas palabras. Con las mismas palabras, bueno, diferente. Nosotros no somos los malos, nosotros hacemos buen trabajo en Bitácora de Vuelo y sobre todo en cualquier editorial, no hay que desconfiar precisamente. Es como si nosotros tuviéramos un hijo, como escritor yo tengo mi libro, pero a lo mejor a mi hijo no está muy agraciado que digamos, yo no lo voy a ver. Alguien más lo va a ver y le va a ayudar en eso, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a los lectores, sí también, y los escritores sobre todo, que hay que perder un poco lo que es la soberbia y el ego y acercarse a nosotros, que los podemos apoyar. O sea, que siempre vamos a estar precisamente apoyando las obras y vamos a tratar de que sea lo mejor posible, sin perder, por supuesto, lo que es esta pasión creativa, ¿no? Entonces, pues, es lo más que puedo recomendar, y que se sigan acercando a la lectura, sobre todo a los libros que les gusta, y no hay que tenerle miedo, hay que empezar poco a poco, o sea, no hay que creernos así de que si no lees eres inculto, no, por supuesto que no, hay que ir poco a poco y al momento de uno que no se da cuenta ya está empezando a leer cualquier cosa o cosas más complicadas de lo que uno pensaba, ¿no? Sí. Ok, muy bien, pues muchas gracias y pues un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Bye. A todos. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós, adiós, Juan, adiós. Hasta luego.